Este, entonces, estamos estudiando los 10 mandamientos. Hoy toca un mandamiento bastante interesante y lo voy a ver desde dos ópticas. Porque es importante analizar, como lo verás al final de este mensaje, vas a ver precisamente la importancia de estas dos ópticas y dejar claros estos puntos. ¿Por qué? Porque los mandamientos que estamos viendo, cada uno ha sido bastante enriquecedor, pero hay un mandamiento que es para muchos muy atacado y muy polémico, y es este de no matarás. Es el sexto mandamiento, el que nos toca ver hoy, el sexto mandamiento, y en este sexto mandamiento donde dice no matarás, es donde hay muchos que son críticos de la Biblia y críticos de Dios, y utilizan este mandamiento precisamente para atacar la Biblia, para atacar a Dios, y es algo que yo quisiera el día de hoy dejar claro la respuesta sobre este punto. ¿Por qué? Porque como lo titulé, dice, dijo Dios no matarás, pero Él mandó matar, ¿sí o no? Y es ahí donde vamos a estudiar, este sexto mandamiento. Sexto mandamiento dice Dios, no matarás. ¿Y cómo puede ser un Dios del que me quieres hablar que dice no matarás, sin embargo, Él mandó matar, ¿sí o no? Dígame un ejemplo donde Dios mandó matar. No, Dios no mandó a Caín matar a Abel. Al pueblo que vivía a todos los pueblos que vivían en la tierra prometida, pues los mandaba a la guerra al pueblo de Israel para conquistar esos territorios. Ok, hoy vamos a ver un caso específico que es el que más ocupan los críticos de la Biblia y los críticos de Dios. Pero ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Dios ha matado directamente, sí o no? Piénsenlo. ¿Dios ha matado directamente, sí o no? Por ejemplo, un caso, y los que están ahorita en YouTube y Facebook, me encanta que participen, así es que escríbanos estas preguntas que les pongo. ¿Dios mata directamente? Díganme un caso. Sodoma y Gomorra, ¿quién dijo por allá? Estrellita de baba. Sodoma y Gomorra, directamente Dios mató a todo un poblado. Dios directamente borró a un pueblo, Sodoma y Gomorra. Y ese es un muy buen ejemplo. ¿Dios directamente mata? Sí, directamente mata. Otro ejemplo donde Dios haya matado directamente. Ananías y Zafira, excelente. Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. O sea, directamente Dios mata. Sí, claro que sí, Dios ha matado. Ahí está. ¿Cómo me quieres hablar de un Dios que dice no mates, pero yo sí mato? Bueno, pues vamos a estudiar eso. Ahora otro ejemplo, ¿Dios manda a matar? Sí, también, como lo vamos a ver. Ahora, el más difícil de todos, yo creo, ¿Dios permite la muerte? Sí, Dios permite la muerte. Y ese es el punto, yo creo, donde más nos duele a todos. Cuando has orado por un familiar y ha muerto. Cuando alguien amado ha muerto, a veces de forma trágica o a veces por enfermedad o a veces por accidente. ¿Dios permite la muerte? Sí. Y es ahí donde la gente dice, ahí está, Dios permite la muerte, Dios manda matar en las Escrituras y Él también mata directamente. ¿Cómo me quieres hablar de un Dios que a mí viene y me dice no mates? ¿Entiendes por dónde va el ataque de la gente? Y es simplemente ignorancia del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, pero también de la naturaleza humana. Y tenemos que entender estos principios. Y vamos a leer un pasaje que precisamente es el que más usan, el más común para atacar nuestra fe y atacar la Biblia y atacar a Dios. Y es 1 Samuel capítulo 15. Y en 1 Samuel capítulo 15, donde Dios mismo unge, levanta al rey Saúl, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel.
Ahora pues esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues e hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, los bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora me quieres decir que Dios es bueno. Ahora me quieres decir que Dios es amor. Ahora me quieres decir que Dios no es incongruente cuando dice no mates, pero de repente le dice al rey Saúl: te unjo como rey para que vayas y mates a todo ese pueblo de Amalec, y que mates a niños y que mates a bebés. ¿Qué clase de Dios es el que me quieres hablar tú? Y esos son argumentos muy naturales, muy normales de una persona que todavía no ha conocido a Dios, y también que no ha conocido la naturaleza del hombre. Por eso es importante, cuando tú estudias las Escrituras, que puedas entender la naturaleza de Dios, la naturaleza humana, y ver claramente con las Escrituras la película completa, y puedas entender y tener respuestas a todo esto, y que no te mueva. También el tema de que cuando Dios permite, no solo cuando Dios mata, no solo cuando Dios manda matar, sino cuando Dios permite la muerte. ¿Qué clase de Dios? Me dices que es un Dios de amor, me dices que es un Dios bueno cuando Él permite la muerte. ¿Acaso el Dios del que tú me estás hablando, que dices que es un Dios todopoderoso, no puede detener que los niños o los bebés mueran? ¿Cuántos bebés y cuántos niños mueren? ¿Y ellos qué mal hicieron? Yo, como pastor, de las cosas más difíciles que he vivido ha sido la muerte de bebés. En una ocasión me hablaron y que fuera a un hospital. Un bebé acababa de fallecer. Era un matrimonio muy joven. Y llegar al hospital y ver a este matrimonio deshecho, tirados en el piso llorando, y entrar en esa habitación donde estaba ese bebecito. Yo tomé al bebé y me puse a llorar, a llorar, a llorar, y lo abracé al bebé y lloraba y me ponía a orar. Le decía: Señor, tú eres el Todopoderoso, tú puedes despertar a este bebé. Señor, no permitas que este matrimonio esté sufriendo esta pérdida, este dolor tan grande. Y abrazaba a ese bebé y me ponía a llorar y a llorar y a orar y a orar y a orar. ¿Dios me escuchó? Sí, siempre escucha. ¿Dios lo trajo de vuelta a la vida? No. Sí hay momentos tan difíciles y tan dolorosos, tan dolorosos, que humanamente, si no conoces a Dios y no conoces las Escrituras, es fácil que tu corazón se llene de rencor, de odio, de rechazo al Dios que dices. ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno? ¿Acaso Dios no puede, dice el Dios que es el Todopoderoso, acaso tu Dios no puede sanar a la gente de los terremotos, salvarlos de la muerte en los terremotos? ¿Cuántos terremotos hay? El día de hoy está impresionante. Perú, Colombia, Venezuela, Japón, en menos de 15 días, terremotos brutales. ¿Dónde está tu Dios de amor? No mates, pero Él sí mata. No mates, pero Él sí manda matar. No mates, pero Él sí permite la muerte. ¿Dónde está tu Dios de amor? ¿No puede salvar Dios acaso del cáncer?
¿No puede salvar a nuestros familiares de un infarto y la muerte? ¿O solo el Dios del que tú me estás hablando es un Dios que simplemente se sienta en su trono y observa el dolor de nosotros como humanidad y que no hace nada? Mientras hay secuestros, hay asesinatos, ¿dónde está tu Dios? Pero Él dice: no mates. ¿Por qué Dios lo prohíbe, pero a la vez lo permite? Son cuestionamientos muy honestos, dichos desde un corazón triste, lastimado, enojado y por ignorancia también. Por eso, amada familia, qué importante es conocer la palabra y conocer a nuestro Dios y conocer nuestra naturaleza. Porque cuando tú y yo conocemos esto, ¿sabes qué? Tienes las respuestas, tienes la paz, y aunque vivas lo que vivas, por supuesto que te va a doler, porque somos humanos y nos duele y nos da tristeza. Hace rato estaba con una amiga de aquí de la iglesia que nos tocó en la pandemia un momento muy difícil, y nuestra amiga, mi esposa y yo orábamos por ella, y su papá estaba muy enfermo en el hospital por COVID, y orábamos, y me acuerdo una llamada que hicimos el 24, en plena Navidad, le hablamos, y ellos estaban como familia encerrados en un carro de noche, a oscuras, lloviendo, afuera del hospital, porque su papá estaba hospitalizado el 24 de diciembre. Y estábamos orando y llorando juntos. Por supuesto que la muerte duele, pero qué importante es conocer a Dios. Porque cuando conoces a Dios, sabes que la muerte la ves con otro, la ves como es verdaderamente. Porque siempre atacan o critican la Biblia o critican a Dios, los críticos, pero no dan ninguna opción. Siempre que me dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios? Permite el asesinato, permite la impunidad, permite la muerte de inocentes, se deleita en los terremotos, se deleita cuando gente inocente muere, las desapariciones de las jovencitas, las mamás buscadoras. ¿Dónde está tu Dios? Sentado en su trono nada más observando, sin intervenir. ¿Ese es el Dios del que me quieres hablar? Y cuando platico con personas que están lastimadas, porque es obvio que están lastimadas en esta área, le digo: imagínate, tienes un concepto de Dios equivocado. Yo quiero que conozcas al Dios precioso y verdadero, todopoderoso. Pero quiero decirte algo: aun si decidieras no creer en ese Dios del que te quiero hablar de la Biblia, aun si decidieras no creer, ok, ¿qué te queda? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu esperanza? Porque solo me dijiste cosas feas, ¿no? Sí, Dios es malo, Dios es esto, Dios es lo otro, ok, es injusto, ok. ¿Con qué te quedas? ¿Dónde te paras? ¿Qué opción tienes? Déjame decirte algo, querida familia: no hay opciones fuera de Cristo. No hay. No hay esperanza fuera de Cristo. Pero en Cristo sí hay respuesta, sí hay esperanza. Para empezar, cuando dice Dios no matarás, la palabra hebrea se refiere a homicidio. No cometerás homicidio, que implica quitar la vida deliberadamente por odio personal o ganancia personal sin causa justa. A eso se refiere la palabra no matarás. Ahora díganme un ejemplo donde se aplica literalmente esto, donde hubo un asesinato por odio. Caín a Abel. Eso fue
Fue literalmente un asesinato por odio. Ahora, esta misma palabra de no matarás en hebreo no se aplica en la pena capital dictada por un juez. Es decir, no tiene que ver con un juicio. Tiene que ver con odio, con celos, con resentimiento, con coraje, con violencia. Y tenemos que entender que tenemos que separar completamente. Cuando dice Dios no matarás, tiene que ver con la carne, con el odio, con resentimiento, con homicidio, con asesinato. Tiene que ver con eso. Pero algo muy diferente es la muerte en base a la justicia y la santidad de Dios. Por eso tenemos que separar. No se aplica en la guerra tampoco legítima, porque Dios mismo mandaba al pueblo de guerra. Esta es la tierra prometida. Vayan y peleen y sean valientes, y yo iré delante de vosotros y les daré la victoria. Esta palabra hebrea no tiene que ver con la muerte en guerra. Tampoco tiene que ver con la muerte por juicio, por un delito, vamos. Porque Dios mismo en su palabra puso en la Torah que cuando se rompiera la ley, por ejemplo el adulterio o los hijos rebeldes a los padres, ¿qué tenían que hacer? Los tenían que apedrear, tenían que morir apedreados. Oye, pero eso es matar. Bueno, eso es romper la ley, y por romper la ley hay una consecuencia, y la consecuencia es la muerte. Muy diferente a cuando Dios dice ahí en Éxodo capítulo 20, no matarás. Ahí tiene que ver con romper, con asesinato, con odio, con resentimiento. La aplicación, el mandamiento prohíbe que los seres humanos tomen la justicia por su mano de forma egoísta o lícita, pero no restringe a Dios como juez supremo para ejecutar un juicio moral. Cuando entiendes eso, se te va a abrir el panorama, y lo voy a explicar más a detalle con este ejemplo que les puse de Primera de Samuel. Debemos de partir de la base fundamental. ¿Y cuál es la base? Que Dios es el autor y el dueño absoluto de la vida humana. Tan tan. Tú y yo subsistimos y vivimos por su mera voluntad. Ninguno de nosotros tenemos poder o autoridad sobre la vida. Ninguno de nosotros podemos alargar un minuto más de vida cuando Dios dijo hasta aquí. Él es el dueño de nuestra vida. Y ese es el grave problema de toda la humanidad, que siempre decimos, es mi vida, ¿no? Sobre todo cuando uno está muy joven, no voy a nombrar en qué etapa para que no se ofendan, pero cuando uno es muy inexperto y adolece de algunas cosas, la frase común es mi vida, ¿no? Digo, yo la decía, pero no entendemos que no es nuestra vida, que la vida que tenemos es prestada por Dios. Todo le pertenece a Él, todo es de Él, todo. Y todo lo que tenemos, nuestra vida, es prestada por Dios. Por lo tanto, si entendemos que Él es el autor y el dueño absoluto de la vida humana, puesto que todos los seres humanos somos pecadores, no es cierto, yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo hago bien a la gente, qué chido. Pero ¿sabes qué? Como ya estamos estudiando los 10 mandamientos, ya sabemos que todos somos pecadores. Porque cuando Dios dijo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, Él será el número uno en tu vida. Antes que tus propios planes, deberías de amar los planes de Dios. Antes que tus propios proyectos, tendrías que amar los proyectos de Dios. Antes que amar a tus hijos, deberías de amar a Dios. Entonces, cuando ves el primer mandamiento, ya todos caminamos. Todos somos pecadores. Estamos en la misma canasta, y por tanto, Él es el dueño y Señor de la vida. Él es el autor
de la vida. Él es el que nos los da y el que nos mantiene con vida. Y además tú y yo somos pecadores y merecemos la muerte, tanto espiritual por romper la ley de Dios, como también la muerte física. Por lo tanto, Dios no incurre en injusticia al decidir cuándo o cómo termina una vida terrenal. Es decir, como Él es el dueño de nuestras vidas, algunos dirán, no, pero no es cierto, mi vida, yo quiero vivirla a mi manera, dale, hijo, o dale, hija. Pero ¿sabes qué? Él es el Señor de tu vida, te guste o no. Y todos van a recibir a Jesucristo. Todos van a recibir a Jesucristo. O lo recibes como tu Señor y Salvador, o lo recibes como tu juez. Pero todos van a recibir a Cristo. Y todos van a estar ante el tribunal del Señor. O vas a estar como creyente ante el tribunal de Cristo, o como incrédulo ante el juicio del trono blanco. Pero todos vamos a ser juzgados por aquel que se entregó por nosotros en esa cruz. Él es el dueño de la vida. Él tiene todo poder y autoridad sobre mi vida y sobre la tuya. Y ninguno de nosotros tenemos esa autoridad. Y ahora regresando al caso de Primera de Samuel capítulo 15, donde Dios manda matar a niños, a bebés, a ancianos, a todo un pueblo. Quiero platicarte un poquito de ese pueblo. Díganme en qué ocasión Dios destruyó todo un pueblo. Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué Dios ejecutó su juicio así? ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, ¿cómo crees que estaba este pueblo que Dios le dijo al rey Saúl? Ve y mata a todo ese pueblo, destruye a todo ese pueblo, a toda esa cultura. ¿Sabes lo que hacían los amalecitas? Sacrificaban bebés vivos a su dios Moloc. Y eran unas estatuas de metal grandes a su dios Moloc, con las manos abiertas. Ponían fuego debajo de las manos. Las manos de metal estaban al rojo vivo y arrojaban a bebés vivos a las manos del rojo vivo del metal de este dios Moloc. Podrías escuchar los gritos de los bebés quemándose, y ellos como pueblo era su ofrenda a su dios Moloc. Bebés vivos. El día de hoy no estamos lejos. El día de hoy la gran diferencia es que el grito de ese bebé no se oye afuera, sino se oye adentro del vientre de muchas jovencitas. Y ese pueblo lo que hacía era sacrificaba bebés vivos a su dios Moloc. También este pueblo cometía bestialismo. ¿Qué es eso? Pues estudia Levítico 18:23. Levítico 18:23. Eso es bestialismo. Por respeto a las personas menores que ahorita nos puedan estar viendo, yo te invito a que tú lo estudies y lo leas. Pero es algo abominable y que tiene que ver con animales. Eso era lo que hacía ese pueblo. Cometía bestialismo. También tenían templos donde el culto o las sacerdotisas eran prostitutas. Y en ese templo pues tenían relaciones. Era una depravación total. Había violencia en el pueblo, por supuesto, violencia unos con otros. Había también cultos demoníacos, espirituales. Entonces ese era el pueblo de los amalecitas, al cual Dios dijo: borren a esa cultura, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Borren a esa cultura, destruyanla completamente. Y cuando Dios dice eso, tiene que ver precisamente con ¿qué? Con la justicia, con la santidad, con las leyes.
Por eso tenemos que separar lo que es confundir el pecado humano de matar, como Caín a Abel, con el juicio justo y soberano de Dios. Es súper diferente. Dios tuvo una larga paciencia con los amorreos antes del juicio. Esperó más de 400 años antes de juzgar a los amorreos. En Génesis 15:16 lo puedes leer. Y dándoles tiempo para arrepentirse, pero ¿sabes qué? El hombre no le importa a Dios. Algo tenemos que dejar claro: Dios no comete asesinato. Él da la vida y tiene derecho soberano de retirarla cuando obra su juicio. Él es el dueño de la vida. Y ahora quiero que hagas estas preguntas. ¿La vida que tenemos nos pertenece? Pues no. ¿La pediste? No. ¿La puedes mantener? Bueno, pues tú y yo podemos hacer ejercicio. Bueno, algunos, ¿verdad? Yo hice mi propósito en enero y ya me estoy animando. ¿En qué mes estamos? En agosto. Ay, ya me había espantado, pensé que era ya septiembre. No, entonces todavía tengo tiempo. Pero sí, uno pues al igual hace sus propósitos de hacer ejercicio y cuidarse, y bueno, está bien, eso está muy bien. Pero por más que tengas salud, en un momento tu vida puede cambiar. Un accidente, una enfermedad. En cualquier momento, a cualquiera de nosotros, a cualquiera, nos puede pasar. ¿Sabes que no tenemos autoridad ni poder sobre la vida? La vida que tenemos no nos pertenece. Debemos de entenderlo. No es mi vida. No. Así le puedes decir a tu esposa, ¿no? O a tu esposo, pero ¿sabes qué? Nuestras vidas no nos pertenecen. Tenemos vida por la voluntad y misericordia de Dios. Y un día Él va a decir: hasta aquí, tan tan. Y no hay quien le diga ni quien detenga la mano del Creador. Segunda pregunta: ¿tenemos autoridad o control sobre nuestras vidas? Pues tal vez tengamos alguna autoridad o control sobre algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vas a comer hoy? ¿No? Pero hay cosas que están fuera completamente de nuestro alcance. ¿Nosotros decidimos cuándo moriremos o seguiremos vivos? Claro que no. No tenemos poder, autoridad ni control sobre nuestras propias vidas. Tenemos que entender que precisamente Él es el único que tiene autoridad y poder sobre la vida y la muerte. Por lo tanto, si Él es el soberano, el todopoderoso, el Rey de reyes y señores, el que da la vida, tiene todo poder y toda autoridad para quitar la vida. Tiene todo el poder y toda la autoridad. Y cuando Él ejecuta un juicio de quitar la vida a alguien, es precisamente dentro de un juicio. Ahora, como aquí también lo pongo en el punto número 2, Dios muchas veces utiliza al pueblo de Israel para castigar a pueblos paganos y quitarles la vida. De la misma manera que Dios utilizó también al imperio de Babilonia para castigar a su propio pueblo y quitarle la vida a muchos. También Dios en el desierto, cuando el pueblo se rebeló contra Moisés, ¿se acuerdan de Coré? No, Dios, cuando se estaban rebelando contra la autoridad que Dios había establecido como era Moisés y se empezaron a rebelar, Dios dijo: a ver, Moy, hazte un poquito para acá, ándale, para un poquito más. ¿Y ustedes quién está con ellos? ¿No? Vénganse de este lado, por favor. Ahora sí, ¿quiénes están aquí con Coré? Ok, y abrió la tierra y se los tragó y cerró. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y todos: no, está bien. No, yo nada más iba pasando por aquí. Pues sí, por supuesto que Dios utiliza a su pueblo para quitar la vida a otros, dentro de sus juicios. Y muchas veces Dios directamente ejecuta el juicio. Ahora, este es el punto que más utilizan los críticos. Pero los bebés, ok, entiendo el pueblo pagano y el pueblo que hizo abominaciones como matar bebés y todo eso, muy bien. Pero los bebés, los niños, ¿qué culpa tienen? Mandó matar bebés.
Y dices, ajá, pero debes de saber algo. Los bebés le pertenecen al Señor. Los niños le pertenecen al Señor. Mientras todavía tienen esa inocencia. ¿Cómo puedes ver esa inocencia en los niños? Si tú, voy a poner un ejemplo muy gráfico. Si tú tienes aquí una niña y a un niño de 2 años, y si los dos niños están desnudos, ¿verdad que no va a haber morbo ni va a haber malos pensamientos de un niño hacia una niña, ni de una niña hacia un niño de ¿verdad que no? No, les va a valer, van a estar como Adán y Eva en el paraíso. Tal cual, con una inocencia y cero conflicto, cero podredumbre en el cerebro. Porque son inocentes todavía, son bebés, son niños que están todavía resguardados por esa inocencia. Pero llega un momento donde esa inocencia se pierde, tal cual como Adán y Eva. Y es ahí donde empieza ya la mente, y es ahí donde ellos tienen que entregar su vida a Cristo, si no se condenan. Por eso los niños, cuando ya han perdido esa inocencia, deben de entregar su vida a Cristo y entender que son pecadorcitos. Por lo tanto, ay, que mandó matar bebés y todo. Pero ¿sabes qué? La muerte no es como lo piensa alguien que no conoce a Cristo. La muerte es como Dios diciendo, ¿sabes qué? Estos pequeños, mándamelos. Porque no quiero que perviertan. Como Jesucristo lo dijo, ay de aquel que pervierta y sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera amarrarse una soga al cuello y a una rueda de molino, y algo así, que jamás su rama endereza, algo así, y que se aventara al fondo del mar. O sea, ay de aquel que fuera tropiezo para los pequeñitos. Ojo, papás, ay de aquel que seamos tropiezo para nuestros pequeñitos. Porque los niños le pertenecen al Señor. Jesucristo dijo que los ángeles de los niños ven el rostro de mi Padre todos los días. Es decir, que mis ángeles ya no. Ni los tuyos, no te rías. Pero ¿sabes qué? Los niños le pertenecen a Dios. Y cuando Dios dijo a Saúl, maten aún a los bebés y a los niños, por supuesto, ¿qué está haciendo Dios? Mándamelos. No quiero que esos pequeños estén en ese poblado. No quiero que esos niños estén entre ese pueblo. Mándamelos. ¿Quieres que hablemos de muerte? Por supuesto, Dios, un todopoderoso, no puede detener que los niños o los bebés mueran. ¿No dices que Dios es todopoderoso? Sí, así es. Pero ¿no has entendido que la muerte a veces es protección de Dios? ¿No te has puesto a pensar que muchas veces la muerte puede ser una bendición, una protección de Dios? Porque Dios ve lo que tú y yo no vemos. Porque Dios sabe lo que tú y yo no sabemos. Y aquí no puse un versículo, pero quiero que vayamos a Isaías 57. Isaías 57. Está antes que el 58. Después del 56, por si te cuesta ahí trabajo. Isaías 57:1. Fíjate qué versículo tan precioso que me compartió mi amiga terminando el primer servicio. Este versículo está precioso. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Claramente, delante de la aflicción es quitado el justo. Muchas veces la muerte es protección de Dios. Muchas veces Dios decide quitar a una persona en el momento preciso antes de todo lo que pudiera venir en el futuro. Dios es perfecto y Él no se equivoca.
Y Dios muchas veces toma la decisión perfecta en el momento perfecto. ¿Nos duele? Pues claro que nos duele. Como seres humanos nos va a doler siempre cuando un ser amado parte. Pero cuando muere en Cristo, debes de confiar plenamente. Cuando mueres sin Cristo, ese es un dolor muy, 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 muy profundo. Pero cuando muere en Cristo, sabes que los vamos a volver a ver. Y sabes que Dios no se equivoca y que Dios toma la decisión de traerlos a casa en el momento preciso. ¿Has pensado que la muerte en miles de casos es protección de Dios? ¿Quién puede saber que el vivir en este cuerpo es lo mejor? Es que ¿por qué te lo llevaste? Pues más bien, ¿por qué querías que lo dejara? Tú no sabes el futuro, tú no sabes lo que viene, tú no sabes. Pero Dios sí. ¿Por qué crees que el estar en este cuerpo es lo mejor que hay? Pablo decía, ¿sabes qué? Ya quisiera irme a casa o quedarme a predicarles. No sé qué es mejor. Pues creo que lo puse aquí, lo vamos a estudiar. ¿Sabes? Lo mejor es estar con nuestro Señor. Pero nos aferramos a lo que vemos, nos aferramos a esto y creemos que esto es lo mejor que hay. No, pues estamos amolados. Si esto que estamos viviendo es lo mejor que hay, híjole, qué horror. Pero en verdad, querida familia, no sé si has visto un video que empezó a rolar por las redes de una youtuber, si le llaman así, youtuber, que fue a la cárcel en Roma donde estuvo el apóstol Pablo, de donde escribió las cartas, ¿no? Sé que los centros turísticos a veces son no son los reales, pero a veces buscan los lugares más parecidos. Pero ella fue a este lugar, a esta cárcel donde el apóstol Pablo estaba y escribía sus cartas. Y llegó a este lugar ahí en Roma y se puso a llorar y a llorar y a llorar y no paraba de llorar. El video nada más sale ella llorando, no sale nada más. Y dice, qué diferente es estar en el lugar donde Pablo escribía las cartas de ánimo para la iglesia. Y veías el calabozo ese horrible. Veías que estaba hacia abajo en un lugar feo, piedras por todos lados. Cómo le pasaban la comida, dónde hacía sus necesidades. Y de ahí escribía sus cartas para la iglesia, palabras de ánimo, de esperanza. Pablo, ¿dónde tenías puestos tus ojos? ¿Cuál era el cristianismo que Pablo vivía? Que el día de hoy en las iglesias de lo que te tienen que hablar para que te animen es de riqueza, de poder, de empoderamiento, de liderazgo, para que tú te sientas bien. ¿Cómo era el cristianismo de Pablo? Que podía escribir cartas de gozo a las iglesias, de ánimo, desde un lugar espantoso. Si todo lo que estamos viviendo en esta tierra es todo lo que vamos a vivir, es todo lo que hay, qué horrible. Porque ¿cuántas personas conoces que están viviendo injusticias y que van a morir sin que se les haga justicia en esta tierra, cierto? Miles. Nuestros hermanos en África que están siendo masacrados por el Islam, persecución a cristianos, decapitados, misioneros dejando niños huérfanos por predicar el evangelio. ¿Y quién va a hacerles justicia? Hay miles y miles de casos de muertes donde sabes que si todo lo que hay aquí es lo único que vamos a vivir, qué horrible y qué injusticia. Pero ¿sabes algo? Hay uno que está sentado en su trono y él va a hacer justicia.
Nuestra justicia que esperamos no es la terrenal. Ante los clásicos cuestionamientos debemos separar entre la autoridad moral de Dios y el pecado y la maldad del hombre. Y eso es algo que quiero que se te quede grabado. No matarás, tiene que ver con la maldad del hombre, con el pecado del hombre, con el asesinato. Pero cuando Dios mandaba matar era en base a su justicia, al juicio por romper la ley, por abominaciones que hacían los pueblos, como les narré algunas nada más. Acusar a Dios por la maldad, que esto es muy clásico. Es que tú, ¿cómo puedes hablar de Dios cuando hay niños pobres, cuando hay los pobres en África, cuando hay asesinatos, secuestros, ahí está, ¿cómo puedes hablar que Dios es bueno? No, a ver, tienes que separar entre la podredumbre del ser humano y la belleza y la santidad y la misericordia y la gracia de Dios. Son cosas muy diferentes. Es como, aquí puse un ejemplo, es como decir que la ciencia es mala. La ciencia es mala, es pésima y destruye la humanidad. ¿En base a qué lo dices? Porque por la ciencia se creó la bomba atómica. Ok, o sea, creo que tu razonamiento es muy chafa. Es igual que decir que cómo Dios va a ser bueno si hay tanta maldad. Perdóname, el hombre es malo. El hombre es malo. Y cuando hay asesinatos, ¿es porque Dios lo mandó? ¿O es porque el hombre es malo? ¿Acaso Dios dijo no matarás? ¿Y entonces por qué hay asesinatos? ¿Acaso Dios dijo no mentirás? ¿Y por qué mientes? ¿Acaso Dios no dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Entonces, ¿por qué no lo amas? ¿Entiendes que no está en la cancha, la pelota en la cancha de Dios? Yo entiendo que hay corrientes que dicen que Dios es el causante de todo. En su soberanía Él es el causante de todo y que Él causó el pecado. Que Él es el que produjo el pecado y que Él es el que permite y hace muchas veces la maldad y el pecado. Cosa que yo no le encuentro ni pies ni cabeza, ni es lo que yo veo en la Biblia. La maldad del hombre, el pecado del hombre, la rebeldía del hombre, como Dios lo dijo hasta el cansancio. Isaías capítulo 1 lo deja súper claro. Yo los engrandecí, les he provisto, les he bendecido. ¿Y qué han hecho ustedes? Han echado a sus espaldas mis mandamientos y mis preceptos. Por lo tanto, yo no voy a escuchar sus oraciones. Y está en vano que me ores, no te voy a escuchar. Y tus ofrendas no las voy a recibir. Y ahí mismo en Isaías capítulo 1 dice, vengan, hagamos cuentas. Si sus pecados fueran tan negros, yo vendré y los limpiaré y a ustedes los haré como la blanca lana. Vengan, Dios es un Dios de reconciliación. Amada familia y amigos, en medio de tantas voces que tratan de dar explicaciones, hay tantas doctrinas y religiones, hay tantos críticos y gente que le gusta distorsionar la imagen de Dios. Por eso yo regreso a Cristo y me quedo con Cristo. La imagen misma y el corazón mismo del Padre, mostrándonos su amor a través de su Hijo en esa cruz. Y de ahí no me voy a apartar. Corrientes van, corrientes vienen, se ponen de moda unas, se ponen de moda otros. Pero yo me quedo en la cruz y me quedo con Cristo. Él es la imagen del Padre. Él es la Torá hecha hombre. Él es el corazón del Padre. Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir no es una tragedia, el morir es ganancia. Porque cuando uno muere en Cristo Jesús, sabes a dónde vas y sabes a quién le perteneces. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
pues no sé qué escoger, como si pudiéramos escoger, ¿no? Ay, mi Pablo tan optimista. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues claro, amigos, amada familia, tengo años predicando de Cristo, pero nada se va a comparar al día que yo esté postrado a sus pies, delante de mi Salvador y de mi Creador, y pueda ver sus heridas y llorar, como dice la canción, en sus pies. Es mi único anhelo, mi único sueño. No hay otro sueño, no tengo otro anhelo. Para mí es un privilegio predicarles, enseñar, compartir. Pero mi anhelo es un día morir en Cristo. Y que cuando este corazón dé el último latido y mis ojos se cierren en esta tierra, los pueda abrir en su presencia y contemplar su hermosura. Y mi anhelo sería escuchar: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todo esto se va a acabar. Cristo es el autor de la vida, como dice Hechos capítulo 3. Pedro le decía a la gente ahí en el templo: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese a un homicida, hablando de Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así es, Cristo es el autor de la vida. Mi vida y tu vida subsisten por su mera voluntad. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. La vida eterna, el que venció a la muerte, está para salvar a todo aquel que quiera. Mateo capítulo 5, el mismo Jesucristo nos describe y nos lleva a otro nivel el mandamiento: no matarás. Lo lleva a otro nivel. Porque uno podrá decir: hoy toca en la iglesia el de no matarás. Check. No me he echado a nadie. No, hombre, qué bueno. Ese sí lo cumplo. Mínimo de 10 ya llevo uno, ¿no? Hasta ahorita, porque hay algunos que están en la lista que digo: ay, Señor, o te lo llevas o te lo envío. Pero no, porque Jesucristo viene a llevar este mandamiento a otro nivel. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o contra su hermana, o contra su primo, vecino, esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, párale. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. Es decir, todavía tienes vida, ponte de acuerdo. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y nos brincamos al versículo 43, donde Jesús dice ahí en Mateo 5:
Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y amada familia, Jesús vino a poner este nivel de no matarás a otro nivel. Porque tal vez dices: yo no he matado a nadie. Pero ¿qué tal en tu corazón? ¿Qué tal en tu mente? El odio, el rencor, el resentimiento, el coraje, la murmuración, el chisme. Dios ve nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Tal vez nuestras acciones no han llegado a eso, pero ya lo hicimos delante de Dios. Al murmurar, al chismear, al odiar, al guardar rencor, resentimiento, coraje, amargura. Y la pregunta es: si Dios viniera hoy por nosotros, ¿qué encontraría en nuestros corazones? ¿Qué vería en tu corazón y en tu mente? Ahí hay resentimiento, hay coraje, alguien te lastimó, te ofendió, Y esta plática, ¿tú crees que yo no la he tenido con Dios? Yo una vez, para ser específico, estaba en Walmart, en las frutas y verduras. Y aunque no lo creas, ahí estaba yo orando para que bajen los precios, una. Y dos, estaba diciendo: Señor, ¿qué hay en mi corazón que quieras que cambie? Porque hay pecado que a veces uno no se ha dado cuenta, pero está ahí. Y yo le decía a Dios: yo no quiero que encuentres en mi corazón algo que no te agrade. Revisa mi corazón y dime, ¿qué quieres que cambie? ¿Y qué creen? Que sí me contestó. Y me dijo: pídele perdón a fulanito. Y yo: ¿what? Y todos dicen: ¿y cómo se llamaba fulanito? Nada más para orar específicamente, ¿no? Pídele perdón a fulanito. Y le dije: ¿pero de qué, Señor? Si el que me ofendió es él, si el que me atacó es él, si el que me declaró la guerra fue él. ¿Tú viste que yo no le contesté? ¿Tú viste que yo estoy acá abogando por mí delante de Dios? No sirve, chicos. No sirve. No pierdan su tiempo. Y Dios me decía: háblale y pídele perdón. Dije: no puede ser. Bueno, y si me pregunta por qué me pides perdón, ¿qué le voy a decir si yo no lo he ofendido? Háblale y pídele perdón. Dije: está bien. Y ya me salí de ahí de Walmart, todo agüitado. Dije: ¿para qué ando preguntándole a Dios? Y le marqué a esta persona. Y se sacó de onda, ¿no? Así como: ¿qué pasó? Ay, ¿quién es? ¿Quién es? No sean chismosos. Que el Señor los reprenda. Le dije: oye, ¿sabes qué? Solo quiero decirte que no quiero que Dios encuentre algo en mi corazón que no le agrade.
y quiero pedirte perdón. Y quiero decirte que te perdono. Y quiero que mi corazón esté limpio delante de Dios. Y si te lastimé o te ofendí, perdóname. No, Hugo, perdóname tú a mí. Y dije, mira, está chido eso. Ay, sí, no. Para hacerles el cuento corto, porque ya me colgué. Cuando colgué, sentí una paz y una libertad hermosa. Amada familia, Jesús dijo, ¿sabes qué? A ustedes les dijeron no matarás, y cualquiera que matare será culpable, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio, cualquiera que guarde resentimiento, coraje, amargura, ya es culpable delante de Dios. ¿Cuántos culpables sabemos hoy aquí? Yo tengo personas aquí de las cuales tengo un trabajo que hacer, de soltar, de perdonar, de pedir perdón. No es fácil predicar este tema, pero yo quiero decirles que lo mejor es limpiar tu corazón delante de Dios. Y cuando yo me quería justificar delante de Dios sobre esta persona, le decía, pero Señor, tú viste lo que él hizo, tú viste lo que... Y Dios me decía, sí, pero la sangre de mi hijo en esa cruz no es suficiente para limpiar y sanar tu corazón. Colosenses capítulo 3, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdónense los unos a los otros. El guardar rencor y resentimiento es como tomarse el veneno uno y esperar a que el otro se muera. Uno está así con el entripado y la otra persona ni en cuenta, ¿no? Pero uno se está muriendo por dentro, tonto, para no decirme naco. ¿Sabes? Verdaderamente tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y piensa en esa persona o esas personas a las cuales les tienes que pedir perdón y perdonar. Y decir, Señor, quiero limpiar mi corazón. Si hoy me llevas a casa, Señor, que no haya algo en mi corazón en contra de nadie. Y no es fácil, pero en Cristo todo se puede. Perdona, suelta. Y quiero decirte algo muy neta, el pasado no existe. Ya no existe. Solo tenemos hoy y lo que vamos a hacer hacia adelante. Pero el pasado ya no existe. Y a veces venimos cargando con ese cochino pasado porque nos encanta, ¿no? Como el que está deprimido y pone canciones tristes para echarme todavía más. Ahora sí, que si va a doler, que duela más, ¿no? No hay hasta clubs de mujeres que sospechadas, ¿qué? Sospechosas o despechadas. Bueno, ya hasta clubs hay como para que ahora animémonos unos a otros para que duela más. Pues esa es la naturaleza del hombre, pero en Cristo Jesús es venir y sana, limpia, queda libre. Pero pide perdón y perdona y suelta el pasado que ya no existe. Y me encanta Proverbios 4:18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos avanzando y debemos de avanzar y soltar el pasado y hasta que el día del Señor venga y nos lleve a casa, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, hasta que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 8. Perdonemos y pidamos perdón. ¿Oramos?
Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos, por enseñarnos, por animarnos. Porque cuando tú nos mandas algo no nos dejas solos. Nos das el poder para hacerlo. En nosotros y en nuestra carne no está, Señor, el perdonar, sino el guardar rencor. Pero en tu Espíritu Santo, Señor, hay el poder sobrenatural para limpiar, para sanar, para amar, para perdonar. Señor, danos ese poder. Permítenos sanar, permítenos limpiar nuestro corazón y permítenos amar a pesar de. Ayúdanos a ser como tú. Y te damos gracias por este mandamiento, Señor. Gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.